Hola, buenas tardes. Denme un segundo y ya empezamos. Bien, si quieren lo repito para que quede grabado. Voy a hacer un poquitín más pequeñito para que se vea. Bien, entonces, ¿cómo borro todo? Ok, entonces va otra vez para que quede grabado. Les decía entonces que esta es una máquina de estado finito para temporizar cuatro sucesos, los cuales denominé, este es el nombre del estado, pero su representación ya en código binario sería pues 00. Aquí el 01 que corresponde al 1 en decimal, este sería el 10 o 2 en decimal y este sería el 11 o el 3 en decimal. El valor enable vale 0. Cuando este vale 0, permanece en el estado, como ven en todas estas ocurrencias. Me falta una, esta de aquí. Cuando ese valor cambia a 1, entonces es cuando hay una transición de un estado a otro. Y me falta esta de acá. Entonces, el enable tiene que, para contar, tiene que asegurarse que valga 1. Ahora, el valor de salida es, en este caso, 0 en todos los casos. 0, 0, 0, bla, 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 bla. Para todos los casos es 0, excepto para este de aquí, en el cual vale 1. Lo cual quiere decir que están cambiando del 1, 1 al 0, 0. Es decir, se acabó la cuenta. El único valor, más bien, la única transición en la que esta máquina de estados finitos es distinta de 0, bueno, la salida es distinta de 0, es cuando hay un sobreflujo, que es lo que les platicaba, que es ese cambio entre el límite de la cuenta, ese 0, 0, al 1, 1, es lo que se conoce como el overflow. Si fueran 3 bits, pues entonces el overflow tendría que ser de 0, 0, 0 a... no, lo dije al revés. Texto. ¿Dónde está? No lo puedo borrar. No lo puedo editar. Entonces el overflow, perdón, es de 1, 1 a cuando se reinicia la cuenta. Entonces, si tuvieran 3, ahora sí, si tuvieran 3 bits, pues sería de 1, 1, 1 a 0, 0, 0. 4 bits, 1, 1, 1, 1 a 0, 0, 0, 0. Eso es el sobreflujo o el overflow. Y entonces, otra vez, insisto, es el único valor para este diseño es que pase a ver, otra vez. Para este diseño de máquina de estado finito, el único valor en que la salida es distinta de 0 es cuando hay un sobreflujo. Este de aquí. Ahí está. Si hasta ahí no hay dudas de este funcionamiento de la máquina de estado finito, lo que les decía es que si quieren, bajo este esquema, si quisieran contar ahora con 3 bits,
pues tendrían tendrían 8 estados, porque recuerden que recuerden que aquí tienen 2 bits, pues es 2 a la 2, eso es 4. Para 3 bits, pues sería 2 a la 3 y eso es 8. Es decir, aquí tendrían un L4. Estos ya tendrían un 0 adicional. Este estado sería el 1, 0, 0. Tendría exactamente las mismas condiciones del enable y así se seguirían moviendo hasta el estado 1, 1, 1, que correspondería a L7. Y de ahí se movería a la cuenta. Este estado ya no existiría. Aquí sería un 0. Y el único valor de salida diferente de 0 sería aquí. Ahí habría un 1. El enable tendría que valer igual a 1 en esta última transición para esta máquina de 3 bits. Si quisieran contar con 4 bits, pues tendrían una cuenta que sería 2 a la 4, que correspondería a 16. Entonces, esa máquina de estados finitos con los estados explícitos, así es como se llaman estos, esto es un estado explícito, pues va creciendo en potencias de 2, dependiendo del número de bits que consideren para cada uno de los estados. Si hasta aquí no hay dudas, necesito averiguar cómo borrar todo muy rápido. Esto lo voy a editar, entonces ya cuando lo vean en línea, toda esta discusión que estoy teniendo en este momento no se va a ver. Y ahora vamos a contestar la pregunta de los flancos de subida. Cuando hablemos de hardware en una máquina de estados finitos, cada transición, incluso a un mismo estado o hacia otro, va a estar gobernada por un reloj. Ese reloj lo que les va a hacer, es decir, lo que va a hacer ese reloj es indicarles cuándo se va a cambiar un estado, incluso si es a sí mismo o al siguiente estado. ¿Qué tan rápido va a cambiar este reloj? Depende de la aplicación. Entonces, eso es porque son circuitos secuenciales. Ahora, les decía que existen dos tipos de eventos a los que existen, recuerden, de lógica. Están los flip-flops tipo maestro esclavo, los tipo D, los tipo T, ¿cuáles otros? Bueno, Los JK. Los JK, muy bien, gracias. ¿Qué otros? Los D. Los D y los T, los dije justo hace ratito. Y bueno, existen un montón de flip-flops. Pero hay unos que nos interesan en particular, que son los flip-flop tipo D. Y esos, ¿por qué nos interesan tanto? Bueno, porque este es su reloj. Esta es la entrada X y esta es su salida B. A veces tienen un enable. Lo que quiere decir es, lo que hace este flip-flop es que la salida D vale X. Es decir, está almacenando lo que hay en X cada vez que existe un ciclo de reloj. Es decir, es el elemento mínimo de memoria. Si está habilitado y hay una cuenta de reloj, lo que hace este flip-flop es que a la salida va a escribir lo que tenga X. Y cuando lo deshabilitan,
no va a haber ningún cambio. Es decir, lo que existía en X, es decir, lo que habían guardado, no importa que esto esté cambiando, si esto está deshabilitado para la escritura, entonces va a permanecer lo que valía X en el momento en el que lo guardaron. Es decir, es una memoria, vamos a llamarla RAM, de 1 bit. La forma adecuada de llamarlo a esto es un latch de 1 bit o un registro igual de 1 bit. Entonces ya ven que tener un reloj es esencial para el funcionamiento de este tipo de circuitos. Y ahora sí, para concluir la discusión del reloj, puede atender a muchos eventos, es decir, si aquí tienen ese es su reloj, puede ser que tengan muchos eventos positivos dentro de un ciclo de reloj. Este es otro ciclo de reloj. Aquí pueden tener varios eventos positivos en ese reloj, que esto es lo que sucede con un flip-flop tipo JK, que detecta varios elementos en la fase positiva, lo cual no nos sirve para nuestros propósitos, porque entonces no estamos midiendo el tiempo. Lo que se hace es diseñar circuitos con retroalimentación que únicamente atienden a este evento. Cuando hay un cambio de 0 a 1, cuando existe ese cambio, que es lo que se conoce como el flanco de subida, es lo que se considera como un reloj. Entonces, si ustedes, por ejemplo, armaron circuitos con cristales, sí, con cristales de cuarzo, el reloj no se ve cuadradito bonito. Bueno, asuman que eso es cuadrado. Lo que en realidad se ve son cosas de este estilo. Es decir, sí es periódica, pero no es simétrica. Al ser periódica y no simétrica, pues si lo que estuviera, si tiene un flip-flop tipo JK, si su reloj es simétrico, pues no hay ningún problema, pueden contabilizar el tiempo. Pero dado que en la práctica los relojes son de este estilo, pues no se puede contabilizar adecuadamente el tiempo, ya que el tiempo de flanco, el tiempo positivo es más chico que el tiempo negativo. Sin embargo, el periodo entre cada una de las partes es constante. Entonces lo que hicieron pues fue diseñar circuitos que no atendieran a la parte positiva, sino justo a ese cambio. Es decir, lo voy a hacer como en un zoom. Justo es ese cambio, justo ese cambio, ese flanco de subida, es lo que se detecta como reloj. Todo el resto de la forma de onda del reloj es ignorada hasta que existe otro flanco de subida y entonces se evalúan todas las condiciones del circuito y se decide si se cambia de estado o se queda en el mismo estado. Esta es la forma en la que funciona el reloj. Y como les decía, puede funcionar como un flanco de subida o como un flanco de bajada. Esto, si diseñaron circuitos con VHDL, es lo que decían como el clock event
event and clock igual a 1. Es decir, si el reloj, la señal del reloj, hay un evento, es decir, hay un cambio, y ese cambio es a 1, eso es un flanco de subida. O si lo quisieran hacer como flanco de bajada, pues es un clock event and clock igual a 0, es decir, cuando hay un cambio hacia 0. La forma en que se generan la detección de flancos de subida o flancos de bajada en VHDL. ¿Alguna pregunta con esta explicación? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bien. Sí, esto es mucho de circuito, bueno, de lógica y diseño digital, entonces si estoy entrando mucho o demasiado detalle, también pueden decirme y lo vemos un poquito más rápido. No, así está bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo implementan? ¿Cómo se implementa esto? Bueno, si lo hacen en VHDL, sería algo más o menos como esto que está aquí. Ahorita le voy haciendo zoom a todas las partes para que no haya ningún problema. Ok, definen el estado. Eso tendría que ser como un standard logic vector. Y un standard logic F. Tienen un estado. Esto, si lo diseñan adecuadamente, se hace con la sentencia select. Si lo hacen con un process, se hace con un case. Entonces, si el estado está habilitado, entonces, si estoy en el estado 0, pues me paso al 1 y la salida vale 0. El estado consecuente, es decir, el estado contrario o complementario, sería el enable igual a 0, pero sería reescribir, no sé si estén de acuerdo conmigo, es decir, estarían diciendo que estoy en el estado 0 y lo vuelven a asignar al 0, pues no tiene mucho sentido. No sé si me explico. Es decir, el else, evitar poner el else aquí, lo que se está asumiendo es que no voy a cambiar a ningún lado. ¿Sí? ¿Me expliqué ahí? Bueno, entonces, como no dijo nada, supongo que sí. En el estado 1, pues si está habilitado, es decir, si está habilitado, si estoy en el estado 1, que era este de aquí, si está habilitado, pues paso al 2, si está habilitado, paso al 3. Estoy en el estado 1. Hay que borrar todo eso. Bien. Estoy en el estado 0, paso al 1, si está habilitado. No sé qué apreté ahora. Pasan al 1. Si están en el 1 y está habilitado, pues pasan al 2. Si están en el 2 y está habilitado, pasan al 3. Y si está en el 1, bueno, perdón, en el 0, en el 1, en el 2, si están en el 3, pasan al 0, es decir, sobre el flujo, y es en el único lugar en el que la salida es distinta de 0. Y bueno, eso es como sería en VHDL, que es bastante sencillo. La forma de hacerlo en circuitos discretos, es decir, con puertitas que ustedes compran en algún lugar del centro o por internet, pues sería de la siguiente forma. Como arriba ya les expliqué lo del flip-flop tipo D, pues esta explicación ya no la voy a hacer. Esto es un flip-flop tipo D, entrada, aquí me comí la salida.
Esta, les decía, entonces es un latch de un bit. Este de acá, lo que tenemos sería un latch de 4 bits. Se conectan los flogs, todos a la misma, perdón, todos los flip-flops tipo para almacenar un bit, se conectan en paralelo, es decir, el reloj es el mismo para todos, el enable es el mismo para todos, y entonces este que tenemos aquí sería un flip-flop, perdón, un latch de 4 bits. Una palabra o un registro de almacenamiento de 4 bits. Entonces, cada vez en este curso les voy a decir que tienen un registro de 8 bits, pues ustedes ya inmediatamente lo van a poder inferir de aquí. O un registro o un latch de 16 bits o de 32 o de 64. Ustedes van a saber que es son un montón de flip-flops tipo D de este estilo. Y el número de flip-flops, pues depende de del ancho de la palabra o del ancho del latch o del ancho del registro. Hago énfasis porque estas tres nomenclaturas son intercambiables y las van a encontrar en toda la literatura. Entonces, el latch, el registro y el vector o palabra. Es decir, son 4, no 3. Bien, la implementación. ¿Cómo llegamos a esto que tenemos aquí? Es justo la implementación de esa máquina de estado finito que veíamos anteriormente. De esta máquina que revisamos hace ratito, está implementada en este circuito de aquí. Vamos a estudiar este circuito. Pero primero, vamos a ver cómo se calcula el estado, cómo generamos la cuenta. Es decir, cómo sabemos cómo vamos a migrar entre estados. Eso lo tengo en esta tabla de verdad. Supongan ustedes entonces que este es el estado L0, el estado L1, el estado L2 y el estado L3. ¿Cuáles serían las áreas correspondientes? Si estoy en el estado 0, el siguiente estado... 0,1. Sería 0,1. 0. No, perdón, 0, 0. Sí, 0, 1, muy bien. Aquí sería el 1, 0. Oh. Acá el 1, 1. Y acá el 0, 0. ¿Cuál es la función? ¿Cómo calculan F0? ¿F0 a qué es igual? ¿Con álgebra de Boole o de Red-Müller? Esto está súper fácil. Ni siquiera necesitan plantear min términos, ni max términos, ni nada por el estilo. Sería la negación de C1 and C0. Bueno, No. ¿no? No, o sea, sí es la negación de ese 0, eso sí, y ya. Porque 0 aquí tienen un 1, aquí tienen un 1, 0, 0, 1, 1, 0. Es decir, F0 solamente es C0 negada. ¿Cuánto vale F1? Ese también está muy facilito. ¿Ya se les olvidó lógica?
Pónganse a estudiar porque esto va a venir en el examen. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No es una XOR? Ajá. Es un XOR, muy bien, es C1 XOR C2. Recuerden, la OR exclusiva es 1 cuando hay un número impar de unos y cuando hay un número par de unos o ceros, vale 0. Eso es la XOR. Entonces, déjenme desactivo esto. Para cambiar de pantalla y hacer este zoom. Entonces aquí tenemos justo esas dos funciones. Tenemos a D0, bueno, este que vamos a poner aquí sería el correspondiente F0 igual a D0 negada. Y este nodito de por acá es F1 igual a, bueno, en este caso es D0 XOR O. Voy a poner con una flechita. Ese nodo de ahí entonces es la salida de F1 igual a D0 XOR D1. Es la tabla de verdad que teníamos ahí arriba. Esta nada más es un indicador, en realidad no debería de ir, pero solo porque lo quiero dejar explícito, es que tienen una salida de 2 bits. Recuerden que esta es la notación de que la salida corresponde a 2 bits. Aquí lo que estoy diciendo es que esos 2 bits se separan y va a ser de 1 y de 0. Se hacen las operaciones lógicas y luego esos 2 bits se vuelven a juntar en un bus de 2 bits. Es decir, en esta línea que tenemos aquí corresponde a 2 bits, pero no son otra cosa que F1 y F0 calculados como mencioné aquí. Es decir, es el estado siguiente de acuerdo a el mapita que les pinté arriba. Déjenme, bueno, aquí creo que la regué al graficarlo ahí, pero bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es que el latch es un latch de 2 bits, es decir, es una unidad de memoria que les va a almacenar únicamente 2 valores. Esos 2 valores son si esto es x1, x0, este latch les va a almacenar de 1, de 0, esos 2 valores para este reloj. Pero ¿quiénes son esos 2 elementos? Observen que el selector no lo hemos visto, pero asumiendo, bueno, sabiendo que el selector, cuando aquí hay un 0, lo que va a pasar es esta palabra de arriba. Es decir, va a salir de 1 y de 0. Es decir, cuando el selector valga 0, van a permanecer en ese mismo estado. No hay ningún cambio. Va a haber otro flanco de subida. El MUX va a seguir teniendo lo que hay de 0 y de 1. Es decir, X1 y X0 va a ser de 1 y de 0 cuando el selector sea igual a 0. Es decir, no hay ningún cambio de estado. No hay ningún cambio de estado. La otra opción
es que cuando aquí valga un 1, es lo que va a pasar al multiplexor es lo que viene por esta rama, la rama del 1. Y entonces, esa rama, esta conexión, pues no es otra cosa. Recuerden que si aquí tiene un 0 y un 1, por ejemplo, esta lógica que estudiamos hace rato, lo que va a hacer aquí a la salida es más, si quieren lo analizamos. Tienen un 0 y un 1. De 1, aquí hay un 0. De 1, perdón, de 1 vale 0, aquí hay un 1. Aquí tendrían un 1 también. Entonces, de la negación aquí tendrían un 0. De esta XOR aquí tendrían un 1. Entonces, en D1 tendrían un 1. Y en D0 tendrían un 0. Esto es lo que tendrían a la salida. Por lo tanto, lo que antes era un 0 y 1 se va a almacenar aquí. Aquí tendrían un 0 y un 1. Esto se va a cancelar. Cuando hay un flanco de subida, se va a reescribir por un 1 y un 0. Si quieren, vamos a hacer un análisis con otro colorcito. Solo para cerciorarnos que esto funcione. No, lo voy a borrar. Sirve que reafirmamos. Entonces, por ejemplo, si aquí a la salida tienen, vamos a hacer el caso del sobreflujo. Si aquí tienen un 1 y un 1, eso es lo que está almacenado en el H. Esto se separa aquí en un 1 y aquí otro 1, aquí un 1. Si el selector vale 1, pues la rama que está conectada es esta de aquí. Esta de aquí es la rama, bueno, esta no cambia de hecho. Pero bueno, esta es la rama que está conectada. Entonces, de la XOR de un 1 con 1 vale un 0. Aquí de un 1, la negación es 0. Por lo tanto, a la salida tiene un 0, 0. Y entonces, lo que están haciendo es, lo que tenía el latch era un 1, 1. Y eso se reescribe en el flanco de subida por lo que tienen en esta rama que calculamos ahora es un 0, 0. Entonces, el selector no es otra cosa que el enable. El enable de la máquina de estados finitos. Este enable, déjenme ponerle enable 0, pues vamos a asignarlo todo el tiempo a un 1 para que se esté escribiendo todo el tiempo. Entonces, este enable 0 es distinto a este enable 1. Este es para controlar el flujo de la máquina de estado finito y este enable es para que se pueda escribir dentro del latch. Por eso son distintos y este lo puse en 1 únicamente para asegurarnos que siempre estamos escribiendo. No sé si hay algo más que mencionar al respecto. Bueno, este flujo está súper bien, está perfecto, pero falta la salida, ¿no? Es decir, esta máquina de estado finito únicamente está moviéndose de un estado al siguiente, haciendo la cuenta, pero todavía no hay una salida. Es decir, todavía no se está diciendo cuál es que valga 1 la salida. ¿Sí me explico? O sea, cuando existe ese sobreflujo. ¿Cómo hacemos o en dónde va esa parte? ¿A dónde le conectamos esa salida? A la salida del multiplexor. A la salida del multiplexor.
Es decir, esta salida del multiplexor, lo que tendríamos que poner sería que esta salida, ¿están de acuerdo? Son 2 bits. ¿Cómo le llamamos? Vamos a llamarla F1, F0. Y entonces la salida F total no es otra cosa que, bueno, esa es F total. No. Esta es la salida del multiplexor, que son 2 bits, F0 y F1. Para no confundirlos con la notación, vamos a ponerle la salida o sea, el bit que nos interesa. Ese tiene que ser igual a F0 and F1. ¿Sí o no? En primera instancia sí puede funcionar así. Me queda una duda, pero si esto inicia en 0. Sí, si los enteros no cambian, esta condición es suficiente. Entonces, cuando hay un F0 AND F1, de esa salida del multiplexor, ya tienen la cuenta que necesitan. Y ya tendrían su sistema completamente conectado. Solo para ser consistentes con el dibujito, o sea, como lo dibujé acá, permítanme redibujarlo esto como la separación de F1 con F0. Eso entra a una AND. Y eso es la salida O, que les va a indicar cuando ya se terminó la cuenta y cuando todavía están contando. Y creo que ya ahora sí tenemos el sistema completo de la máquina de estados finitos para notificar cuando se acabó una cuenta de un número potencia de 2. ¿Preguntas? No, creo que no por ahora. Ok. Pues súper. Y me llevé casi toda la clase en esto, pero está bien. Ahora, ¿cómo pasaríamos eso a algo más general? Porque en la mayoría de los casos... Ah, bueno, aquí se me olvidó decir que lo que ustedes pongan aquí como reloj, ese temporizador, es el tiempo que vamos a contar. Les decía hace rato, si este reloj tiene un periodo de 1 segundo, pues entonces lo que vamos a, 1 segundo, que es lo mismo que 1 hertz, estaríamos contando cada 4 segundos. Si fuera 1 microsegundo el periodo, si 1 microsegundo el periodo, pues estarían contando 4 microsegundos. El problema de este tipo de máquinas de estado finito es que solo funciona para potencias de 2. Y en muchos casos ustedes no van a poder contabilizar potencias de 2, es decir, o más bien no les interesa, o su aplicación no requiere una potencia de 2, sino algo completamente distinto. Y para hacer eso requerimos una máquina de estado finito un tanto diferente. Pero para llegar a esa otra máquina de estado finito, o sea, la máquina de estado finito final, necesitamos esta versión 2, que es una versión intermedia, la cual consiste en lo siguiente. Esta etapa que vamos a llamar de carga, por eso el load, en la cual se va a ustedes al input. Ustedes tienen su sistema y en su reloj.
es entrada X, aquí esto es para 3 bits, por ejemplo. Lo que van a estar diciendo es que la carga, vamos a llamarlas, LC. ¿Cómo le llamamos? A la carga vamos a llamarla R. Lo voy a poner en otro lado para no confundirlos. Si está en el estado L, esa carga R va a valer lo que tiene la entrada. Y eso es mientras estén en el estado, perdón, mientras el habilitador valga 0, no hay ningún cambio de estado, es decir, lo que haya en la entrada se asigna a R, lo que haya en la entrada se asigna a R. Es lo único que se hace si ese habilitador vale 0. Ahora, si estoy en el estado L1 y el habilitador vale 1, voy a hacer la transición al estado cuenta. Este estado lo que va a hacer es incrementar en 1 a R. Es decir, en C, si en C el habilitador es igual a... el habilitador aquí es un poco más complejo. En C lo que voy a estar... Ahorita lo explico. En C lo que voy a estar haciendo es que a R le asignan lo que tiene R más 1. Están incrementando. Y van a permanecer en ese estado mientras esta cuenta, o sea, SR, recuerden que es, bueno, lo voy a poner aquí. R es la variable que almacena la cuenta. Mientras ese R no valga 0, van a permanecer en el estado contando. Cuando ese C valga 0, van a regresar al estado de carga y van a cambiar, van a hacer la notificación de que se terminó la cuenta. Es exactamente lo mismo que hicimos para la máquina de estado finito anterior, pero aquí un poco más sintetizado. Entonces, si por ejemplo en la carga aquí le ponen un 5, eso es lo que vale R. Si a R le asignan 5, lo habilitan, entonces llegan a este estado y esa cuenta R va a valer 5. Para el siguiente pulso de reloj va a valer 6, para el siguiente va a valer 7, para el siguiente va a valer 8. Pero bueno, recuerden que estamos en código binario, entonces nunca va a valer 8. O sea, va a estar en 5, luego va a valer 6, luego va a valer 7, que eso en binario sería el 1, 1, 1. Entonces, como vale 1, 1, vamos a ponerlo así. Lo vamos a poner en la simulación. El 5 sería un 1, 0, 1. Eso es R, eso es lo que vale R. R es distinto de 0, 0, 0. Sí, entonces permanecen en ese estado y lo que hay que hacer es incrementar. Entonces es 1, 1, 0. Ese 1, 1, 0 es distinto de 0, 0, 0. Claro que lo es. Entonces vuelven a caer en este estado y lo incrementan en 1. Entonces valdría 1, 1, 1. Ese 1, 1, 1 es distinto de 0. Efectivamente lo es. Entonces vuelven a caer en ese estado y lo incrementan. Entonces valdría 0, 0, 0. R es distinto de 0, 0, 0. En este caso no. Ya hay un cambio de estado para regresar a L, no sin antes hacer la notificación de que ya se llegó al sobreflujo. Como verán, esta máquina de estado finito no cuenta los 8 bits que están destinados, perdón, los 8 números que están destinados a ser, dado que son 3 bits. Es 2 a la 3 es 8. Aquí únicamente están contando 3 veces.
porque lo asignan aquí. Entonces, lo asignan, entonces es un incremento vale 1, otro incremento vale 2, otro incremento vale 3, pero ya están haciendo un reset. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que se cuentan números que no son, números que no son potencias de 2. ¿Alguna duda con con el funcionamiento de esta máquina de estados finitos? No. No, profe. Ok. Entonces, lo que vamos a ver en la sesión de mañana es implementar esta máquina de estados finitos en circuitos discretos, bueno, en diagramas de bloques como lo vimos hace rato. Y luego, cómo ocupar el complemento 2 para hacer cuentas más optimizadas. Ese es un truco bastante... bueno, a mí me gusta, es bastante bonito ese truco para poder generar cuentas sin necesidad de estar fijándose en toda la palabra, únicamente se fijan en el bit más significativo y eso se puede hacer gracias a que vamos a ocupar el complemento 2. Y bueno, eso lo vamos a ver el día de mañana. Y ya. ¿Preguntas?